vamos a ver diseñados por Dios, pero vamos a mirar bíblicamente cómo la mujer fue diseñada. Esos son unos tiempos, no diría yo que difíciles para las mujeres, sino crueles. Esa es la palabra más exacta. Y para que una mujer pueda en verdad someterse, incluso mujeres que van a iglesias, sí, creo que aquí todas van a iglesias, ¿cierto? Para que una mujer pueda someterse, tiene que conocer muy bien la palabra y estar muy firme en su fe en Dios para en verdad tener un sometimiento bíblico al varón. Porque incluso en muchos lugares se ha tergiversado ese sometimiento y se ha abusado de lo que es una mujer sometida a un varón. Y empieza uno a conocer iglesias, lugares, asambleas, etcétera, etcétera, donde se le dice a la mujer: usted en silencio, y así su marido esté en adulterio o esté viendo pornografía, usted tiene que sujetarse. Y usted ore y calle hasta que él cambie. Entonces, como no se conoce bien la palabra, no se estudia la Biblia, en muchos lugares no se les da la oportunidad a las mujeres para que ellas también estudien la palabra, entonces terminan ellas por decir, bueno, y como son tan sensibles al Señor, nosotras como somos tan sensibles, entonces nosotras como que somos más necesitadas de afecto, más necesitadas, más, entonces nosotras, Señor, no importa, mira, con tal de que tú no haya entre tú y yo, Señor, algún obstáculo, yo hago lo que sea y me aguanto lo que sea. Y uno empieza a conocer mujeres así, o mujeres también que se resignan y dicen, bueno, tocó, ni modo, ya que Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, entonces yo ya no puedo hacer nada, me tocó. Y ni una cosa ni la otra es lo que Dios quiere. Amén. Nosotros debemos entender eso. El diablo sabe eso. Y es muy triste ver al interior de la iglesia, sobre todo, porque pues en el mundo es normal, pero al interior de la iglesia es muy triste ver ese divorcio emocional, donde parejas vienen a la iglesia, aparentan ser felices, están viviendo juntos, qué sé yo, 8, 15, 20, 30 años, pero no son unas personas bíblicamente casadas, son unas personas divorciadas emocionalmente, y eso es mayor pecado, hermanos, eso es pecado. Eso no le agrada al Señor, porque el Señor constituyó el matrimonio para que el matrimonio fuera una extensión de la iglesia. Por eso Él hace la analogía entre Cristo y la iglesia y entre el esposo y la esposa. Usted lo ve en 1 Corintios, que Él hace una perfecta analogía entre las dos cosas. Para Él, lo que representa su iglesia es lo que representa un matrimonio. Entonces, la pregunta que usted debe hacerse hoy es: ¿mi matrimonio refleja la iglesia de Cristo? ¿Mi matrimonio refleja lo que Cristo quiere y el objetivo y el propósito que Cristo tiene con su iglesia? Porque, hermanos, si usted en verdad quiere servirle al Señor, tener un propósito, que su hogar sea un propósito, porque sé que la mayoría de matrimonios que están acá son de la iglesia. Si usted quiere vivir para el Señor y tener un propósito, si usted en el matrimonio, usted no tiene un propósito definido en su matrimonio, y su matrimonio no es para Cristo y no está santo, usted no le está agradando al Señor. Entonces, pues hermanos, eso es lo que venimos hoy a evaluar, ¿me hago entender? Ya independientemente del resto de cosas, lo primero que uno tiene que evaluar es si su matrimonio refleja el amor que Cristo tiene por su iglesia, o si su matrimonio refleja cómo la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Me hago entender?
Muchas están acá solitas, pero tienen esposos inconversos. También aplica. También aplica. Si vamos a 1 Corintios 7, dice que la mujer creyente no se separe del marido. Entonces aplica también. Entonces, ¿estoy yo viviendo mi matrimonio como el Señor quiere? Y mujeres, la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa y que la necia la destruye con sus manos, ¿verdad? Entonces, a la larga, ¿quién edifica la casa? La mujer. O la destruye. No hay términos medios. O la edifica o la destruye. Entonces vamos al manual por excelencia del creador del matrimonio. ¿Cuál es el manual por excelencia? La palabra del Señor. Dios nos da ese libro con todas las instrucciones para la familia, no el psicólogo, no el matrimonio de su santa madre y su santo padre. Es Dios el que nos da el manual para el matrimonio porque Él creó, instituyó el matrimonio. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, ¿qué significa el libro de Génesis? Orígenes, o sea, ¿dónde se origina? El Señor empieza primero a describir en el capítulo 1 del Génesis cómo fue la creación y nos da un resumen del primero al sexto día de que se creó. Y en el sexto día, ¿qué hizo Dios? Al hombre, ¿cierto? Y Él nos da una descripción de lo que se creó, pero inmediatamente en Génesis 2, Él pasa a detallar cómo fue la creación del hombre y la creación de la mujer. Y cuando usted ve la parte general de Génesis 1, Él dice, en el sexto día creó al hombre y dice, y los bendijo Dios, ¿verdad? Pero antes de bendecirlos tuvo que haberlos creado. Entonces, para que nosotros entendamos la bendición de Dios, que quiere decir el matrimonio, tenemos que entender cómo los creó y para qué los creó. Él no nos creó como unos animales. Muchos viven como unos animales, incluso yendo a la iglesia. Se levantan, comen, duermen, se acuestan. Los que llevan más de 25 años ni relaciones sexuales. Incluso me atrevo a decir que muchos que llevan menos ya tampoco. Y se levantan, comen y se acuestan. Y entre el mejor de los casos tienen relaciones sexuales, pero vuelven y se levantan y se acuestan. Y eso lo hace un animal, hermano, ¿o no? ¿Un animal no vive así? Un animal vive así. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, somos seres espirituales. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir como vive un animal. Entonces, debemos entender por qué el matrimonio. Porque muchos quieren coger el matrimonio, legalizamos acá el pecado. Y el matrimonio no es para legalizar ningún pecado. Porque usted se puede ir casado y con argolla para el infierno. El matrimonio se establece con un propósito definido para Dios. Amén. Para Elohim. ¿Qué significa Elohim? Creador, para el que lo creó a usted, el que me creó a mí, el que instituyó el matrimonio. Entonces vamos a ir al libro de los orígenes, porque si el matrimonio no fuera tan importante para el Señor, estaría por allá en otro libro, una partecita así. Pero el matrimonio es tan importante para el Señor que Él creó los cielos y la tierra, creó al hombre y la mujer, inmediatamente instituyó el matrimonio. Inmediatamente instituyó el matrimonio. Eva no anduvo por allá sola, no, inmediatamente lo instituyó. Cuando vamos a Génesis 1, 26, 27, retomamos ese texto, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando vemos el versículo 26 nos damos cuenta que la palabra hombre viene del hebreo ish, pastor. La palabra hombre
cuando dice aquí, hagamos al hombre, significa la humanidad. No significa que hagamos a un varón. ¿Me hago entender? Significa la humanidad, significa hombre y mujer. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando vemos el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, significa varón y hembra. Como criatura a la imagen de Dios, la corona de toda la creación. ¿Sí? Y es la primera vez que aparece la palabra hombre, que se refiere al género humano. Es decir, hombre y mujer. Eso lo debemos entender. Si Él lo creó a su imagen y semejanza, y todos sabemos que Él sopló el Nepesh, el alma, el Zoe, la vida espiritual, indestructible, ¿cierto? Lo sabemos. Él creó eso, Él cuando sopló ese aliento de vida, que es la vida espiritual, el alma y el espíritu en Adán, ¿sí? Sabemos que ahí hubo vida. Cuando Él dice que hagamos al hombre a su imagen y semejanza, Él creó a Adán y Eva, o sea que también a Eva le dio vida. Ahorita vemos cómo la creó, porque no la creó igual que el hombre, de la misma manera, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando Él sopló, quiere decir que la mujer también es un ser espiritual, no solo el hombre. La mujer también tiene el Espíritu Santo, la mujer también tiene dones impartidos. La mujer espiritualmente es igual al hombre y no diferente, espiritualmente. Amén. Espiritualmente. Es creada para tener la comunión con Dios. No es inferior al hombre, es diferente. Eso debe quedar claro. ¿Por qué no es inferior? Porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Amén. Eso tenemos que entenderlo bien. Solamente por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales también, mujeres. Entonces también tenemos una comunión con Dios. También usted tiene cerebro, también tiene materia gris, también puede pensar, también tiene boca para hablar, también tiene neuronas. ¿Sí me hago entender? Entonces, fisiológicamente hay diferencias, pero para la mujer para concebir, el hombre para aportar la semilla, ¿cierto? Pero espiritualmente, nosotras somos también creadas a la imagen del Señor. ¿Cuál fue el propósito entonces Dios de crear la mujer? Dios hubiera podido solamente decir, solo hombres. Y ya, y va creando el barro y va mandando, y va creando el barro y va mandando, y ya salió. Pero Él quiso tener una generación bendita para Él. Amén. Eso es lo que Él quiso. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis 2, 7 al 8, y más abajito, Génesis 2, 15, 25, nos vamos dando cuenta que el Señor en Génesis 2 del 7 al 8 nos dice que creó y formó al hombre varón del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces creó primero ¿a quién? Es importante, retomo esto porque es importante que usted entienda. Mire que yo traté de hacer esta predicación, nosotros, bueno, a ver, nos ponemos a orar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces eso que uno dice, bueno, usted haga lo del hombre y usted lo de la mujer. Entonces yo fui a tomar lo de la mujer y me di cuenta que la mujer no es sin el hombre. Que si no tomo, ni el hombre es sin la mujer. Si yo tomo solo la mujer no puedo. Tengo que empezar desde el hombre. Imagínense lo perfecto que es el Señor. Tengo que empezar desde el hombre, porque tengo que empezar como creó Dios al hombre, que fue creado del polvo de la tierra. Eva no. Eva no. Luego, más adelante en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, podemos ver que le dice al hombre, ahí todavía no había sido creada Eva, ¿o sí? No, le dice al hombre
que labrara y guardase el huerto. ¿Sí o no? ¿A quién le dijo? A ver, mujer, ¿a quién le dijo? No las oigo. ¿A quién le dijo? Al varón, al hombre, que labrara el huerto y lo guardara. O sea que el trabajo existe desde ahí, ¿no? No es que el trabajo es un castigo de Dios, porque todavía no han pecado. Entonces le dijo, fue al hombre que lo labrara y lo guardara. Entonces, lo creó y de una vez le dijo, mijito, usted es el responsable del sustento. Es usted. Y después en el 16 le dio un mandamiento, o sea, la palabra se la empezó a impartir ¿a quién? Al hombre. ¿Estaba la mujer ahí? No, todavía no había sido creada. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cabeza espiritual, el de mayor influencia en su familia. Es el que se encarga de impartir la palabra gruesa de la Biblia, el que más conoce la Biblia, el que más sabe la Biblia, al que uno debe ir y preguntarle, uno va y le pregunta, no sé. A mí no me ha pasado eso, espero que a usted no. Espero que el hombre sea el que en verdad escudriña la palabra. Porque es que, ¿qué pasa? Aquí dice, hermano, yo solamente estoy explicándole lo que dice acá, ¿sí? Él es el que debe impartir la palabra, es el que debe tener mayor conocimiento. Por eso él le habló al hombre y le dio el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque o si no, ¿qué pasaba? Moriría físicamente y estaría separado de Dios. O sea, el Espíritu de Dios no estaría. Que después más adelante vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, yo iba a tomar el texto de Génesis 2:18, que no era bueno que el hombre esté solo, y no pude tomar eso así, porque no, es que no soy sin el hombre, aquí el pastor, ni él es sin mí. Igualmente usted. Si usted un día toma una decisión, usted no es sin él, y él no es sin usted, y la mamita no está en la mitad, la mamita sale a volar. El papito y las terceras personas salieron a volar, que eso el pastor lo dirá más adelante, ¿sí? Porque no puede ser una sola carne usted, su mamá, su suegra, su familia y su esposa, son todos una sola carne. Acá no dice eso. Listo, sigamos. En Génesis 2:18 dice que no era bueno que él estuviera solo y que le haría una ayuda. ¿Qué? Fíjese, lo único que no era bueno era que ¿qué? Hermano, no es bueno que usted ande solo. ¿O sí? No lo deje solo. No es bueno. Luego, en el 19, le dio misión a Adán. Fíjese que no estaba todavía Eva. Le dijo, mire, póngale nombre a todos los animales. O sea que Adán no estaba desnudo en una nube con un arpa. Nada de eso. Para que nos quitemos esas ideas, ¿sí? Y Adán llegó y le puso el nombre a los animales y no se halló esa ayuda adecuada para él. Dios estaba preparando el corazón de Adán para que él se diera cuenta que cada uno tenía una pareja, no del mismo sexo, sino de otro sexo, similar pero diferente. Y eso lo empezó a preparar para la llegada de su idónea. Entonces por eso hay un orden. Génesis no empezó y creó Dios al hombre y de una vez se multiplicaron. Entonces después le dijo a Adán, mire a ver qué se pone a hacer, y Eva ve a ver qué le ayuda a trabajar. Ahí no dice, ahí hay un orden específico, ¿sí? Un orden específico. Empezó a preparar Dios el corazón. Y yo espero, lamentablemente no hay más, sí vienen parejas, pero invitamos a todas las parejas así, las que estuvieran también aún no bajo un pacto, ¿sí? Para que se entendiera, porque hay mucho temor para poder comprometerse por tantas cosas que uno ve que pasan. ¿Y sabe dónde? Al interior de las iglesias. Entonces la gente que no conoce
Ve al cristiano que es un mentiroso, un falso, tiene un hogar como un zafarrancho, va a la iglesia, eso se hace 50 años, pero su hogar es desordenado, manda a la mujer, vive el hijo, el primo, el tío, todos en la misma casa, no, es un desorden. Entonces, ¿quién se va a querer casar mirando eso? Nadie. Porque no hay testimonios de hogares de verdad conformados, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza en Génesis 2:21. El Señor llegó y hizo caer en sueño, ¿qué dice ahí? Profundo. ¿A quién? Yo siempre oro por mis hijos, tengo 4 varones, y yo digo, Señor, sueño profundo. Que no, ni siquiera les vaya a gustar otra mujer que no sea la que tú tienes para ellos. Daña todo, Señor, daña todo, obstáculos, pero que sea la mujer que tú escogiste para ellos. Ahí despiértalos. Y yo oro, Señor, sexualmente duérmelos. Nosotros nos encargamos de cansarlos todo el día, fútbol, natación, tenis, música, cosa que el muchacho llegue cansado. Pero Señor, guárdalos. Para eso es la soltería. Fíjese cómo Adán preparó todo, le puso el nombre a los animales, todo eso. Cuando vamos al matrimonio hebreo nos damos cuenta que el desposorio duraba 1 año. Ellos hacían un contrato como un matrimonio civil y duraba 1 año ese desposorio, no tenían relaciones sexuales. ¿Qué hacían? El hombre preparaba la casa donde iba a vivir la mujer y compraba los muebles, todo, y la mujer que hacía bordaba las cortinas, porque en ese tiempo no había home center ni nada de eso para que usted fuera a comprar la cortina. Entonces, por la cultura, ella bordaba las cortinas, ella se encargaba del cuidado de que iba a ser para la casa y se preparaba santa, limpia y sin mancha para él. Ahorita no es así. Ahorita no. No, ahorita no es así. Ahorita primero el sexo, el desorden, y no es así. Si nos salimos del diseño de Dios, usted puede decir y hacer lo que quiera, pero no hay bendición. No hay bendición. Hay misericordia, sí. Si usted se arrepiente y hoy decide decir, iba por acá, no, Señor, pero entonces voy de verdad por tu camino, el Señor lo va a perdonar, los va a restaurar, pero se paga un precio. Siempre se paga un precio, hay consecuencias. ¿Sí? Entonces debemos entender eso. Él hizo caer en sueño profundo a Adán, tomó una de sus costillas y ¿qué más pasó? ¿Qué dice ahí? 2:22. Génesis 2:22. Dice, cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Y de la costilla que Jehová Dios tomó, ¿de quién? Ah, bueno. ¿Hizo a quién? ¿Y la trajo a quién? Bueno, 3 cosas. Tomó una costilla, hizo la mujer y la trajo al hombre. 3 cosas hizo Dios. ¿Sí? Entonces, tomó esa costilla. Usted sabe que cuando dice costado es como de acá, ¿sí? Como del costado, de aquí del lado. Ustedes sabían que las costillas son las que son como curvas, ¿sí? Y envuelven los órganos vitales. O sea, Dios por alguna razón fue una costilla, no tomó un brazo, una cabeza, un ojo, no. Él tomó esa costilla. Las costillas son hechas ¿de qué? De hueso, ¿sí o no? ¿Sí? Y los huesos ¿qué tienen? Nervios, arterias, venas, músculos, citoplasma, células óseas. Yo averigüé, porque él no solamente tomó solo el hueso, sino como el costado. La versión original dice el costado, o sea, el pedazo de costilla con hueso y todo. Dice nervios, arterias, venas, músculos, citoplasmas, células óseas. Entonces, los huesos se alimentan por medio ¿de qué? De la sangre. Y en la sangre, el nepesh, está ¿qué? El alma. Alma es nepesh. Y la vida de la carne en la sangre está. Y cuando usted mira eso en el Antiguo Testamento, en Levítico, significa alma.
Entonces, ¿qué había contenido en la sangre de Adán? La vida, el ADN, la vida espiritual, los genes, ¿sí? El espíritu, el alma impartido por Dios. Y y cuando Él sopló el Zoe también, o sea, no solamente sobre Adán, sino también sobre Eva, al ella salir ¿de quién? De Adán. Él no cogió un hueso seco, un hueso muerto, sino cogió una costilla de Adán. Ahora, ¿usted sabía que la costilla es el único hueso en nuestro cuerpo que se puede regenerar por sí mismo? ¿Usted sí sabía eso? Sí. Mire, cuando quieren hacer una reconstrucción maxilar o facial o algo así, cogen una costilla y hacen esa reconstrucción. ¿Y la costilla qué pasa? Ella se vuelve a regenerar por sí misma, es el único hueso. Dios es perfecto. Dice que cerró la carne. O sea, mujer, usted no es para ninguno más. No se saca una costilla 2 veces de lugares diferentes, ¿o sí? Usted no es para ninguno más, mujer. ¿Me hago entender? Para ninguno. O sea, si usted está aquí, ya baila. ¿Sí? Perdón, del video. Sí, o sea, no puede hacer nada, ya no hay excusas para divorciarse, que es que si no sé qué, entonces van y buscan Primera de Corintios 7, le sacan el hebreo, van al arameo, van al griego, vuelven, oyen 50 predicaciones a ver cómo se pueden divorciar. No. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando el Señor llega? No se les olvide esto, que la costilla protege los ¿qué? Los órganos vitales. Ténganlo ahí, no se les olvide. ¿Qué ocurre cuando Adán vio a Eva? ¿Qué dijo? En versículo 23 de Génesis 2, ¿qué dijo? Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Una versión que mi esposo, estábamos haciendo un estudio de matrimonios y él se encontró esta versión hace como unos 3 años bien hermosa y yo dije, no, me quedo con esa. Me quedo con esa versión. Dice, al fin he hallado una que pueda complementarme, que me quita la soledad, a quien amaré tanto como a mí mismo. Es bellísima, perfectamente adecuada para mí. Ella será lo único que necesite. Entonces, mujer, ¿usted para qué fue creada? ¿Hemos visto hasta aquí algo diferente? De que usted fue creada para, mírelo a él, a ver, mírelo. Usted fue creada para él. Independiente cómo se porte, si tiene cara de lagarto, cocodrilo, gruñón, yo no sé, pero usted fue creada para él. Otra cosa es que el diablo haya entrado y haya vuelto todo una miseria por el desconocimiento de la palabra. Pero usted fue creada para él. ¿Y usted salió de quién? ¿De quién? De él, no el de usted. No el de usted. No el de usted para que usted no lo vea así de chiquito y no lo esté aplastando y no lo esté humillando y no lo esté por debajeando y no lo esté mandando. Sé que hay personas acá que ya no están con su esposo o con su pareja, porque es que también dicen, no, yo nunca me casé pero viví 30 años. Pues, a ver, es que estamos mirando el matrimonio como un rito. Usted vivió con esa persona, otra cosa es que no hubieran sido obedientes y no hubieran entrado en pacto, ¿sí? Pero si usted tuvo hijos, usted vivió con esa persona, usted, todo eso, entonces este seminario es para que usted diga en qué fallé y vaya limpiando su vida y diga, sí, yo tuve la culpa, porque esto no es que tuvo la culpa una sola persona o fue responsable, no, todos somos responsables y cada uno nos vamos a hacer responsables, amén, cada uno. Entonces dice la palabra que ella fue creada como complemento del varón. Cuando uno dice complemento, ¿a qué se refiere? ¿A qué?
a lo que hacía falta. Aquí dice que Adán se sentía solo, ¿sí? Necesitaba a alguien que la pudiera complementar y que además ella era adecuada y lo único que necesitaba. Entonces no sé qué hacen buscando en otro lado si acá dice que es lo único que usted necesita, varón. ¿Usted qué hace mirando para otro lado? No, es que yo me mantengo sexualmente fiel. Sí, pero mira pornografía, cuando pasa alguien, mira, eso es adulterio. La palabra es clara, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya es un adúltero en su corazón. ¿Y usted sabía que solamente por eso se puede ir para el infierno? Porque un hombre arrepentido de verdad no se la pasa como un ventilador mirando para todo lado. Porque él sabe, ese varón, si es un varón de Dios, sabe que ella salió ¿de quién? De él. Y es para él. Y Dios permitió que naciera esa mujer con el esperma de su padre y se engendrara en el óvulo de su madre, un solo esperma que engendró ese óvulo, que es esa única mujer que fue para usted, imagínese, para usted, creada para usted. Entonces tenemos que entender qué es en verdad el matrimonio. Que la mujer es parte esencial del hombre. Y al unirse con ella en matrimonio y en consumar con la relación sexual, son un solo ser perfecto y completo delante del Señor. O sea, que el matrimonio no se lo inventó el ser humano. Amén. La pregunta es, ¿usted mujer le quita la soledad a su esposo o lo deja solo? Lo ama y si usted dice amarlo, usted lo respeta, porque es que si usted no lo respeta, usted no lo ama. Mentirosa, no lo ama. ¿Usted se embellece para él o se embellece para salir nomás? ¿Cómo está él y llevan 30 años? Pues que me encuentre con la crema así, los rulos, bueno, un espanto, ¿sí? Eso lo vamos a hablar en la predicación de sabiduría. ¿Es ayuda idónea? O sea, ¿usted lo ayuda adecuadamente o lo manda terriblemente? ¿O lo oprime terriblemente? Porque es que no todos los hombres tienen un temperamento fuerte como mi esposo. ¿Sí? Yo una mujer de temperamento fuerte y él de temperamento fuerte al comienzo casi nos matamos, de verdad casi nos matamos, porque él era someterme a las malas y yo no me dejaba someter. Y viene la suegra y pone la semilla, ¿no? De la suegra, las semillas de la suegra. Y le dice, ¿usted cree que ella se le va a someter? Ni sueñe, nunca se sometió en la casa, así que menos a usted. Peor. ¿Sí? Entonces, fíjese el Señor cómo nos creó y nosotros cómo hemos sido desobedientes. Y después decimos que por qué no funcionan los matrimonios. Después decimos, pero ¿por qué no me quiero casar después de ver? Pues hermano, si usted ve un matrimonio que va a una iglesia, que no lleva los roles, no son creyentes, no han nacido de nuevo, hermano. Punto. El que ama al Señor lo obedece, el que dice amar al Señor, a seguirlo lo obedece sus mandamientos. Eso es así, primera de Juan. Si no lo obedece, usted es hijo del diablo, punto. Pero es una tibieza y un cristianismo ahí barato, una gracia ahí que abusaron fue del Señor. Abusaron del Señor de verdad, hermana. No, las cosas no son así. Cuando dice que Él dice que ella será lo único que necesite, quiere decir que el hombre no necesita conseguir otra. O sea que quiere decir que además de que usted lo cuida, porque usted es la cuidadora de su casa, ¿sí? Lo respeta, usted también en la parte sexual, ¿qué dije? Sexual, ¿qué dije? Sexual. Usted cumple su deber conyugal, mujer.
Yo sé que no vamos a entrar en esta área ahorita, pero estoy diciendo algo general, ¿sí? Si hay abusos, si hay cosas particulares, ya usted pide una cita, una consejería y eso ya lo tratamos particularmente. Pero en términos generales es que hay unas que manipulan. Entonces, como no perdonan, dicen, pues ahora no. Tengo dolor de cabeza, tengo lo que sea. O esperan que se duerman y ahí sí se van a acostar. O dicen no, y como la mujer ya lo conoce y la mujer dice, no, preciso, yo sé que hoy eso, fijo hoy, de hoy no pasa. Y yo estoy tan cansada que, ay, no, eso le llevan todo, lo duermen, hasta le dan un martillazo, mire, duérmase. O se demoran y el esposo, amor, ¿vas a salir ya? No, espérate, amor, miles de cosas. Si el chino se durmió, lo despiertan para que siga llorando. No, o sea, es cantidad de cosas. Entonces, mujer, hoy vas a definir si en verdad vas a amar a Cristo, y si tú amas a Cristo, tú amas a tu marido. Si tú no amas a tu marido, tú no amas a Cristo. Punto. No, si no lo respetas, no amas a Cristo, no lo amas. Porque la misma palabra lo dice. El que me ama a mí, dice el Señor, hace lo que yo digo. ¿Y cómo vas a decir que me amas a mí si no amas a los hermanos? Pero es que no es convertido, pero es tu marido y tú saliste de él. Además, tú lo escogiste. Asume tu responsabilidad. Cuando dice Adán, porque Adán fue el que le puso, fíjese que no fue Dios, fue Adán. Cuando la vio y dijo, es perfecta, ella me complementa, me quita la soledad, voy a amarla como a mí mismo, es bellísima, es perfecta, es adecuada para mí, será lo único que yo necesite y será llamada varona porque del varón fue tomada. Y ahí sí, varona es I-S-H-A-H en el hebreo. ¿Sí? Isha. Y varón es Ish, I-S-H. Así dice en la Biblia. ¿Sí? Entonces, es varón y varona. Porque del varón fue ¿qué? Fue tomada. Fue sacada del costado. ¿Sí? Entonces, cuando fue sacada de ahí, Dios lo que hizo con la mujer no fue como hizo con el Señor, porque se usan con Adán, porque se usan verbos diferentes. Cuando él formó a Adán del polvo de la tierra, se usa el verbo yazar en hebreo, que es dar forma o moldear. Cuando dice que sacó a Eva, se usa baná, que significa reconstruir o edificar. O sea, es que diferente, o sea, que salió, fue creada del hombre y para el hombre. Entonces, por esa razón, ¿sí entendieron la razón? ¿Sí entendimos la razón? Bueno, este es el versículo que no les gusta a los suegros. Pero yo no puedo arrancar esa página de acá, porque es que Dios la puso. Y Él sabe más que usted y que yo y que todos, porque Él es Elohim y el Shaddai y el Creador. Y Él dice en Génesis 2:24, por tanto, o sea, por eso que acabamos de explicar, dejará, ¿qué? A ver, no oigo, ¿qué? ¿Qué es dejar? ¿Qué es dejar? Pero en verdad, usted deja, usted pone algo ahí y usted se va, lo dejó. Dejará el hombre a su padre y su madre, a los dos, y se unirá ¿a quién? ¿Y serán qué? O sea que ahí no dice que son una carne con los suegros, no, dice así. Otra cosa es que si usted lleva 50 años metido en el hogar de los hijos, hermano, eso es pecado. Mire a ver, no es tarde para cambiar, hay misericordia, pero usted está haciendo estorbo. Porque usted cree que usted está ayudando y usted no está ayudando. Porque entre más usted esté metido ahí, más irresponsable hace al hombre, al marido de su hija, o más
melindrosa y más hace la mujer. ¿Me hago entender? O más mandona, depende. Entonces, esto es muy arraigado en la cultura latina, lamentablemente. Usted en Norteamérica, usted no ve a los papás metidos ahí, todos viviendo en un fogón, todos. Eso es un desorden que ahorita vamos a ver qué generan los hijos, ese desorden. Se los voy a explicar con la palabra, lo que generan los hijos, el desorden de un hogar, los roles invertidos en un hogar, lo que genera una persona metida en un hogar todo el tiempo, mandando en todos los hogares. Porque el Señor por algo dice eso acá, dejará, y vaya y busque qué quiere decir dejará. Entonces la mujer fue formada para tener una unidad inseparable. Mire, no se puede tener una unidad inseparable con una tercera persona ahí metida en la mitad, ¿o sí? Unos dirán, ay, pero la palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. O sea, mi esposo y yo y mi mamá en la mitad. No, es Cristo, pero no es su mamá. Amén. Claro que hay excepciones, obviamente, pero es una excepción cuando la mamá está que se muere ya y no hay quien la cuide y la lleva usted a la casa a cuidarla. ¿Sí? Cuando hay excepciones en casos muy particulares, pero cuando el hombre tiene cuando el hombre y la mujer están diseñados, están libres, están bien, tienen sus hijos, no hay excusa, hermano, para que usted, por una tradición y porque es como usted piensa, hágase desorden y téngase desorden ahí, porque usted está afectando el hogar de sus hijos. ¿Y por qué será que fulano y fulana? ¿Y por qué será que? Pues porque usted está metido ahí. Amén. Mi hijo se casó y yo, mucho gusto en haberlo visto, mi amor, lo bendigo, hablo con él, pero yo jamás me meto ahí, ni a opinar, nada. Entonces por eso dice, dejará. Si usted no piensa dejar a su mamacita, o a su papacito, o a su hermanita, o a su primito, no se case. ¿Para qué? No está diseñado para el matrimonio, no se case. Pero viva en santidad, o sea, no tenga nadie, viva solo. Y ya, porque este versículo es el que ha causado el 99.9% de divorcios. Es el que mayormente ha causado divorcios. Por estar usted metida, más que todo es la mujer, donde no debe. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a controlar. Entonces quiere controlarle el hogar a todo el mundo. Usted no está ayudando, usted está controlando. Y eso lo vamos a ver también más adelante bien minuciosamente, ¿sí? La mujer es compañera inseparable del hombre, ¿sí? Y la forma en que ella fue creada, o sea, sacada del hombre, sirvió para establecer el verdadero fundamento del estatuto moral del matrimonio. Nada más y nada menos. En 1 Corintios 11 del 8 al 9 dice, por si quedó dudas, ¿no? Porque el varón es para la mamá, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de ¿quién? Entonces usted fue creada por causa de ¿quién? De su esposo. Y las que no tenemos esposo, pues son del 100%, por ahí el 5% que Dios en 1 Corintios 7 les da don de continencia, pero no son todas. Dice que si se está quemando, que se case. Dice así en 1 Corintios. Entonces estamos hablando en términos generales. Si usted es casada, si usted está viviendo, si usted fue creada por causa de ese varón, mírelo otra vez. Dígale, yo fui creada para ti. Qué bueno. 1 Corintios 11 del 8 al 9, en la Nueva Versión Internacional, me gustó mucho esta versión, dice, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, ¿o sí? Adán no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para
el hombre. O sea, que ninguno es independiente del otro. Ahora, recuerde algo, dijo, recuerde que después de hacer a la mujer, la trajo al hombre. O sea, el hombre ya se había despertado, cayó del sueño profundo, el Señor le abrió el costado, le sacó el costado, la costilla, chun, 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 Eva sopló, tan, 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 bellísima quedó Eva, ¿cierto? Y ahí sí, ¡trun! Adán se despertó. Y es literalmente como dice ahí. Y entonces, cuando Adán se despertó, cogió a la mujer y la trajo hacia ¿quién? Y empezaron a tener relaciones sexuales y multiplíquese. ¿Sí dice así? Bueno, vamos a mirar qué ocurrió inmediatamente que Dios creó la mujer y la trajo al hombre. Génesis 1:28. Ojalá pudiera agrandar toda la letra, porque esto es muy importante, ¿sí? Fíjese que cuando Dios creó la humanidad a su imagen, pensó solamente en el matrimonio. Y fue la primera institución que Dios creó. Fue lo primero que Dios creó, analice eso, fue que el matrimonio. Eso fue lo primero. Génesis 1:28 dice, ¿y los qué? O sea, cayó el sueño, creó a Adán, lo hizo caer en sueño profundo, sacó el costado, creó a Eva, despertó a Adán, trajo a Eva hacia Adán y los bendijo inmediatamente. O sea, que estableció el matrimonio, ¿sí? El matrimonio fue lo que estableció. Matri significa tres y monio significa unión, por si no sabía. O sea, el hombre, la mujer y Jesús en la mitad, o Dios en la mitad. Eso es lo que significa. Los bendijo Dios y ahí sí les dijo, fructificar y qué, y multiplicaos, no al contrario, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear, ¿sí? Ahí sí les dio autoridad. Mientras usted no entre en pacto, usted no tiene autoridad, porque está en pecado. Así es. Está fuera de lo que Dios dice. Y si usted quiere bendición, tiene que ser obediente, o si no, viva para siempre así, arrastrado ahí, lo que alcance, lo que se pueda, todos los problemas. Los hijos después crecen y van a fornicar igual que usted o hasta peor, y ahí van a vivir así. Si a usted le gusta vivir así, ese es su plan de vivir, esa es su decisión. Nosotros simplemente les enseñamos lo que Dios dice. Es tan importante para Dios el matrimonio, que lo ilustra después, como yo les dije, como Cristo y la iglesia. Lo ilustra, ¿sí? O sea, esa unión que Él establece es un pacto con Dios, donde Dios es el principal testigo. O sea, no es una ceremonia religiosa, por Dios. Hay muchas mujeres o hombres que no pueden establecer un pacto con Dios porque cuando estaban en fornicación, llegó la mujer o llegó el hombre a conocer de Jesús, se arrepintió, entró Jesús en su corazón. Entonces, si esa mujer entró Jesús en su corazón, está viviendo sin ningún contrato, sin nada, entonces ella decide y él accede a establecer un vínculo con un contrato civil, ¿sí? Por causa de sus hermanos en la iglesia, por causa del Señor, para agradarle al Señor. Pero ¿qué pasa con esta persona, hombre o mujer? No puede coger y traer al cónyuge incrédulo y venga, cásenos, como si fuera una religión esto. Porque no todos, dice la palabra, tú mujer, ¿cómo sabes si vas a ser tú creyente al hombre? O tú hombre, si vas a ser creyente a la mujer incrédula con la que vives. No se puede, eso no, uno no sabe. Pero por lo menos uno, por causa de conciencia, vive delante de Dios con su contrato establecido. Porque toda autoridad es puesta por Dios, ¿cierto? Entonces los jueces y todos son autoridad, pueden casarte. Es más, uno no casa, uno lo que hace es bendecir, ser testigo, y uno bendice para que entren en un pacto. Eso no lo hace el juez, pero el juez sí casa, porque hay un contrato, ¿sí?
Y usted de boba, si no quiere el contrato, mujer, vea, grave, porque después no va a tener derecho como reclamar, aunque hoy hay muchas leyes que pueden, que se establecen como para proteger la mujer, pero eso es hasta ahorita que está saliendo. Eso antes, la que vivía en concubinato viviera 30 años y se fue el hombre con otra y la dejó con 5, no, nada para ella. Así era antes. Entonces ese contrato Dios permite que se establezca también por causa de conciencia, ¿me hice entender? Entonces es muy importante que ese vínculo sea santo, auténtico y único hasta la muerte. Entonces usted no puede hacer eso en yugo desigual. Eso no tiene sentido. Que se casen para que sean benditos. No, entonces si quiere vaya, llévele al cura un agua y réguelos con agua y para que sean benditos, es lo mismo. No, usted se casa porque usted empieza a entender los principios y usted se arrepiente delante del Señor y usted obedece primero a Dios, así no le guste a su mamá o a su papá o al que sea. Usted obedece al Señor primero, usted entra en pacto y le entrega su hogar al Señor. De lo contrario, ustedes no van a ser bendecidos. Ninguno que sea desobediente va a ser bendecido. Entraron en ese pacto. Cuando uno dice pacto, es como un convenio. Usted busca en el diccionario, es un convenio. ¿Sabe qué significa convenio? Con significa cortar y venio significa vena. O sea que hay sangre. Cuando en la Biblia nos hablan de pacto, siempre hay sangre, ¿o no? Siempre hay sangre. Sabe Dios, porque Dios todo lo creó bueno. Esa consumación en el matrimonio, cuando hay derramamiento de la sangre, o sea, cuando hay la unión física sexual, ese es el pacto, la sangre que se derrama en la virginidad de los dos. Entonces, imagínense cuando una mujer anda de mano en mano o un hombre promiscuo. Imagínense cómo es eso. Además de que se transmiten todos los espíritus ahí, en la unión, porque son una sola carne. Entonces nosotros vemos que ese pacto es un pacto de sangre. Cuando Dios fue a establecer un pacto con Abraham, que selló su pacto, lo hizo por medio de la circuncisión, ¿se acuerdan? Y ahí hubo ¿qué? Sangre, ¿cierto? Cuando Dios hizo otro pacto con Abraham para decirle sí, porque él hizo varios pactos con Abraham, le dijo sí, yo te prometo esta tierra, lo voy a cumplir, ¿sí? Y Abraham le dijo, bueno, pero ¿cómo yo estoy seguro de que en verdad tú me cumples? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios cogió unos animales, los partió por la mitad, puso la mitad de unos acá, la mitad de otros allá. Dice la palabra, si usted la quiere buscar luego en Génesis 15 del 8 al 10, luego del 17 al 18, dice que cuando se empezó a oscurecer, se veía como un horno humeando y una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos, ¿sí? Entonces Abraham le dijo, bueno, ¿yo cómo voy a saber si voy a heredar? Entonces Dios le dijo Dios a Abraham, coge estos animales, pártelos por la mitad. Y cuando se oscureció veía la columna de fuego. O sea, eso tipifica o simbolizaba la presencia del Señor, pasando por en medio. Ese día dice que Dios hizo ese pacto que dice que a tu descendencia daré esa tierra. ¿Qué significaba que Dios partió esos animales por la mitad y hubo sangre? ¿Sí? Significa que si no se cumple el pacto, porque siempre que usted un pacto ocurre así, los animales, sangre, en el Antiguo Testamento. Siempre que ocurre eso dice, si no cumplo este pacto, lo que le pasó a estos animales acontezca conmigo. ¿Ustedes han visto la alfombra roja que ponen? ¿Sí la han visto? Eso simboliza la sangre del pacto. No es para que sea bonito. Entonces, ¿usted entró en pacto? Piense muy bien si piensa divorciarse. Piénselo, o sea, más bien vaya y arrodíllese allá, vaya a la cruz del Calvario y cambie. Entonces, ese fue el propósito. Ese fue el propósito. ¿Nos creó para quién?
para Dios. Para terminar, ¿qué más? Le dijo que nos multiplicáramos, ¿sí o no? Eso dijo. Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Malaquías 2:15. Si tiene su Biblia, por favor. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2:15 en la Nueva Traducción Viviente. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Pregunto, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Hombres, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? No los oigo. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él, o sea, de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué quiere Dios? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. O sea, lo que quiere Dios y lo que busca es que sus hijos vivan ¿para quién? Para Él. Dios quiere un matrimonio santo para glorificarlo ¿a quién? A Él. Que permanezcan alejados del pecado y sirviendo a Dios en la congregación. No es para que usted sea feliz. Es para que vivan, se nieguen cada uno a sí mismo, para que vivan ¿para quién? Para Él. Por eso, al principio fue así y ese es el propósito de Dios. Porque dice en Génesis 2:25 que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, había integridad, transparencia, lealtad, no les daba vergüenza el rol que Dios había establecido para cada uno. Y a la mujer le da pena y es una vergüenza quedarse en casa. Eran libres para obedecer a Dios, para amarse, para comprometerse, para respetarse, para someterse el uno al otro. Eran uno con Dios. Ay, pero es que eso fue allá. No, pero eso usted no tiene excusa. Porque si usted dice que usted se arrepintió, que cree en Jesucristo, que Él lavó con su sangre sus pecados, si usted dice eso, quiere decir que usted nació de nuevo. Quiere decir que la imagen distorsionada que se perdió en la caída y en el pecado es restaurada ¿en quién? En Cristo. Quiere decir que todo lo puede en Cristo porque Él lo fortalece. O sea que usted puede obedecer, puede amar, puede morir, puede respetar, puede obedecer porque usted está ¿en quién? En Cristo. O sea que no hay ¿qué? Excusas, hermanos. La transformación de un matrimonio viene individualmente, cada uno a través de Cristo, negándose a sí mismos. Tenemos que entender una cosa, hermanos, que solo hay dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas: las que son esclavas del pecado y las que son libres y tienen el poder para vencer ¿qué? El pecado. Amén. No hay más. ¿Cuál es usted? Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. En verdad. Gracias, Señor, porque nos has escogido primeramente para ti, Señor, dándonos ejemplo para que sigamos tus pisadas, Jesús. Gracias porque nos diste ejemplo negándote a ti mismo, Señor, en la cruz. Siendo Dios, no escatimaste el ser igual a Dios, Señor, y no te aferraste, sino que te humillaste, Señor. Te hiciste menor que los ángeles, Señor, y fuiste a la muerte de cruz, Señor. Y nos demostraste, Señor, que no viniste a ser servido, sino a servir, Señor. Que ese mismo ejemplo, Señor, lo tomemos nosotros de ti, Señor, y sigamos tus pisadas, Señor. El mismo ejemplo que tú por amor a nosotros, Señor, te humillaste. Que si yo digo tenerte a ti en mi corazón, Señor, yo sea ese ejemplo también de que Cristo vive en mí. Y yo pueda humillarme hasta la muerte de cruz para poder amar a mi cónyuge, Señor. Y yo pueda dejar mi egoísmo, Señor. Y yo pueda dejar mis derechos, Señor.
pueda rendir mis derechos y entregarme completamente, Señor, a ti, Señor. Pero eso quiere decir que si yo te amo a ti, amo a mi cónyuge, Señor, y también lo respeto, Señor, y lo cuido. Y el marido ama a la mujer y la sustenta. Eso quiere decir, Señor, que en verdad yo he rendido mis derechos y que en verdad estoy empezando a hacer luz en medio de las tinieblas de este mundo, de esta sociedad tan maltrecha, tan llena de pecado. Si no somos luz nosotros, que somos la iglesia, por medio de nuestro matrimonio, ¿quién va a ser luz? ¿Qué va a ser de nuestra sociedad, Señor? ¿Qué va a ser de nuestras descendencias? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? La responsabilidad es de nosotros como iglesia. La responsabilidad es de nosotros. Señor, que podamos en verdad, Señor, ser luz. Cuando los demás que no te conocen miren que cómo nos negamos a nosotros mismos para amar a otro como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Perdónanos, Señor. Hoy reconozco que yo en verdad no he llevado mi matrimonio conforme a tu palabra y dejo mi orgullo. Orgullo eclesial, orgullo que no sirve para nada. Dejo mi orgullo porque tu palabra dice que tu brazo no se ha cortado para bendecir, Señor, sino que tú haces nuevas tus misericordias cada mañana. Entonces hoy me arrepiento, Señor. Rindo mis derechos, Señor, me entrego a ti. Y en verdad, Señor, perdóname. Enséñame porque en verdad no he podido, Señor, en mis fuerzas. Y no he podido porque lo he intentado en mis fuerzas. Pero hoy me rindo, Señor, para que no sean mis fuerzas, para que tú hagas todo con nada, porque no soy nada, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, y te pido en verdad misericordia de mí, de mi hogar y de mis generaciones, Señor, y de esta nación, para que mi matrimonio tenga un propósito para vivir para ti y para llamar a más hogares al arrepentimiento, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Es tu misericordia la que se extiende hoy, Señor, sobre nosotros. Sobre nosotros. Tú necesitaste 12. Tú rescataste a 8. Así que tú escogiste los que están acá para darles esta palabra por tu misericordia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Amén.